La historia de Jorge del Carmen Valenzuela Torres. El Chacal de Nahuel Toro. El año 1960 fue para Chile inolvidable. Ocurrió uno de los crímenes más salvajes que se tenga conocimiento en el país, donde un campestre hombre asesinó a sangre fría a su conviviente y a los 5 hijos de esta. Es la historia de José del Carmen Valenzuela Torres, más conocido como el Chacal de Nahuel Toro. La tarde del 20 de agosto de 1960, Valenzuela, alias el Canaca, estaba borracho y ansioso de que regresara pronto de San Carlos su conviviente, Rosa Rivas, de 38 años, quien había viajado a cobrar la pensión de viudez. A toda costa quería seguir bebiendo, pero como no tenía ni una chaucha en sus bolsillos, contaba con ese dinero para seguir con su solitaria juerga en el rancho que tenían levantado en el campo. La mujer y su prole habían sido desalojados de la casa que tenían asignada en un fundo, luego de que al patrón no le gustó que se emparejara con el alcohólico trabajador. Y fue el destino, ese azaroso camino que sorprende, el que tenía escrito que el hombre se convirtiera en uno de los asesinos más sanguinarios de nuestra historia. Debido a razones burocráticas, ese día su pareja no pudo cobrar la pensión que recibía por su fallecido marido, con quien tuvo 5 hijos. Pero el analfabeto campesino creyó que todo era una mentira de Rosa para impedir que continuara la ingesta de vino tinto. Y su violenta reacción no se hizo esperar. Con su guadaña en ristre, Valenzuela se abalanzó sobre la mujer, cocinera del fundo Moticura, y la mató con alevosía. A continuación, y completamente enceguecido, fue en busca de los pequeños. El primero en ser asesinado fue un bebé de pocos meses, quien se encontraba al interior del improvisado inmueble. A los otros niños los persiguió por el campo y uno a uno fueron cayendo en sus manos. Una vez que concluyó la matanza, y en forma inexplicable, el enloquecido chacal puso piedras sobre cada uno de los cadáveres, tras lo cual huyó del sector. Kelo Dinamarca, dueño del fundo Chacayal, encontró los cuerpos de las 6 víctimas y avisó a la policía. Un mes después, carabineros detuvieron a El Canaca en una ramada. 3 años pasó el campesino en la cárcel de Chillán, hasta que la justicia estimó que debía pagar con su vida los crímenes que llenaron de sombras a Nahuel Toro, comuna de Coihueco. Se rehabilitó, pero igual lo condenaron a muerte. La condena a muerte del Chacal desató una gran polémica en su momento, la que con el correr del tiempo se activó cada vez que un criminal enfrentaba al pelotón de fusilamiento. ¿Para qué se rehabilita a un preso si finalmente se le quita la vida? Era la pregunta que desataba opiniones encontradas. Lo que él pudo aprender fue fantástico en 32 meses de cárcel. El que aprende es el que quiere aprender. Había en él elementos valiosos, señaló Eloy Parra, sacerdote de la zona que lo acompañó hasta el día de su muerte. Aunque los presos le temieron a su llegada al penal de Chillán, se trabó entre ellos una férrea amistad. Durante los 3 años que duró el proceso y que estuvo en la cárcel, Valenzuela se arrepintió de los crímenes y abrazó la religión católica. Además, aprendió a leer, a escribir y a fabricar guitarras. Sin embargo, el indulto presidencial nunca llegó. No se tomó en cuenta que el hombre había dejado atrás su salvajismo. El 30 de abril de 1963 las balas acabaron con su vida. Desde esa época hay una animita en el cementerio de San Carlos. Arrepentido de lo que hice, que yo no tuve nunca enseñanza de nadie. No tuve educación, ninguna cosa. Tengo esperanza en que el presidente me dará el indulto.